Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. La protagonista de hoy es quien se mantiene en el curul gracias a los votos de las familias de pandilleros. ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! La que solo llega a las plenarias a leer panfletos dictados por sus aliados de ONGs, financiadas por ya sabemos quién. Hoy veremos un resumen de Claudia Ortiz, que más bien es un gasto del pueblo de más de $18,000 al mes para que en todos los proyectos que encaminados al beneficio del pueblo salvadoreño, diga siempre no, no. Veamos y saque usted las conclusiones. Damos inicio. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Antes de ser diputada, Claudia Ortiz fue parte de Funde, una organización que durante la llamada tregua con las pandillas no solo guardó silencio ante el sufrimiento del pueblo, sino que fue cómplice activa de la narrativa que blanqueaba a estos grupos criminales. ¿Sabías tú que Funde, bajo la dirección de Roberto Rubio y con la participación de la Ortiz, impulsaron publicaciones y hasta revistas donde se presentaban a pandilleros como víctimas sociales? ¿O querés acabar igual que yo? Casi eran unos héroes incomprendidos. No es casualidad que la diputada repita hoy los mismos discursos de margen de error, cuando en su pasado laboral se normalizaba la presencia y la voz de los pandilleros en espacios públicos, llegando incluso a distribuir cómics como Oscuro, si tú lo recuerdas, donde el protagonista era un pandillero presentado como ejemplo de resiliencia. La pregunta clave es, ¿realmente le preocupan los inocentes o añora los tiempos en que su ONG recibía fondos internacionales para publicar revistas que romantizaban el crimen? Mientras se discutía, una vez más, otra prórroga al régimen de excepción, y cuando explicábamos por qué no podíamos apoyar esa medida, dijimos: que paguen la condena a los criminales. Los reto, que los criminales, sobre todo los líderes, enfrenten la justicia. Pero los inocentes que ustedes llaman de manera malintencionada margen de error, ¡libérenlos ya! ¡Libérenlos ya! Pero olvida que la organización donde trabajaba, Funde, se hacían estudios y publicaciones que bajo la excusa de la intervención social terminaban justificando la existencia de las maras. Se ha desatado una fuerte controversia en El Salvador por un cómic. Miles de ejemplares de esta revista han sido decomisados por la policía salvadoreña. Se trata del cómic Oscuro, protagonizada por un expandillero que se transforma en superhéroe. Bueno, debe investigarse primero. Estamos asistiendo otra vez a otro drama. Basta revisar los materiales que distribuyeron en escuelas y comunidades, revistas y cómics donde los pandilleros eran retratados como víctimas del sistema, no como victimarios de miles de salvadoreños. La Ortiz habla de mentiras del gobierno, pero su carrera política está cimentada sobre la manipulación sistemática. Habla de liberar inocentes, pero fue parte de quienes liberaron moralmente a los criminales ante la opinión pública. Habla de transparencia, pero se esconde cuando se trata de rendir cuentas. ¿Verdad los $18,000? Perdón, por ejemplo. El pueblo salvadoreño merece diputados valientes, coherentes y comprometidos con la justicia, no políticos de ocasión que cambian de discurso según el viento. Merecen hechos, no excusas. Merecen futuro, no pasado. Y ante todo, merecen la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, habla de que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso hoy decimos basta. Basta de manipulación, basta de cinismo y basta de doble moral. El Salvador ya no es rehén de los que lucran con la mentira. El país avanza y quienes no estén a la altura de este momento histórico quedarán inevitablemente en el margen de error de la historia. Propuesta de reforma constitucional. Artículo 27, inciso segundo, se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento.
La propuesta del señor presidente, por el cual estamos pidiendo su apoyo como Gabinete de Seguridad, queda de la siguiente manera. Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas. Junto con esta solicitud de apoyo, porque ustedes representan la soberanía del pueblo salvadoreño, también traemos un compacto de reformas a nuestro Código Penal, a la Ley Penal Juvenil, a la Ley contra Actos de Terrorismo y otras leyes, precisamente para homologar las leyes secundarias con el artículo 27, inciso segundo de nuestra Constitución. Ahí lo tienes, datos fríos, pero con un impacto humano devastador para los delincuentes. La ley se está adaptando por fin a la realidad de un país que fue por mucho tiempo el más violento del mundo. ¿Y qué dicen los opositores? Porque siempre están ahí, cómodos en sus sillas, diciendo que esto es una improvisación. Por favor, improvisación fue dejar que las maras gobernaran nuestros barrios por 30 años. Improvisación fue permitir que un criminal decidiera quién vivía y quién moría en cada colonia. Eso sí fue una política criminal contra el ciudadano honrado. Reacciona. Lo que estamos viendo es la aplicación de la justicia distributiva que tanto defendía la Iglesia en la Rerum Novarum. Dar a cada quien lo que le corresponde, al justo la paz, al malvado el peso total de la ley. Sobre esta reforma que se aprobó hoy, no son una política seria ni de justicia ni de seguridad, es una reacción, una improvisación. A cualquiera se le pueden llevar preso sin pruebas, a cualquiera se le pueden llevar preso sin un debido proceso, a cualquiera se le pueden llevar preso siendo inocente. Eso no lo podemos olvidar porque estas reformas que hoy le dicen los del gobierno que son para proteger al pueblo, el día de mañana pueden ser usadas en contra de usted y no habrá quien le defienda. Y esa reforma constitucional pone un sello de cadena perpetua a tantos casos de encarcelamiento de personas inocentes que todos conocemos un caso. Estamos en un país donde la gente tiene miedo de decir lo que piensa sobre la política, de criticar a sus gobernantes, de exigir sus derechos por miedo de irse preso. Realmente en El Salvador nos han hablado los políticos de aumentar penas durante décadas y eso no nos ha dado más justicia. Claudia Ortiz argumenta que la reforma es una reacción sin política seria. Afirma que existe un riesgo de encarcelamiento de inocentes sin el debido proceso. Asegura que se está utilizando el miedo para controlar a la población. Y eso es lo que nos quieren hacer ver, esa es la manipulación. Los violadores, todos ellos, a veces acuérdese de que uno de padre no quiere un mal para los hijos. Entonces, yo digo, si ella no votó por eso, alguna razón. Vamos a aplicar un poco la lógica superior. Aquí para que no te dejes engañar por los discursos del manual. El argumento de la oposición es el clásico efecto espantapájaros. Te dicen que a cualquiera se le pueden llevar para que tú, ciudadano, trabajador, que se levanta a las 5 de la mañana tengas miedo de la ley. Es ridículo. Si no eres asesino, si no eres violador, si no eres terrorista, ¿por qué habrías de temer? La ley es clara, específica y quirúrgica. La oposición prefiere un sistema garantista donde el monstruo sale a los 20 años, con fuerzas renovadas para buscar nuevas víctimas. Eso no es justicia, eso es complicidad moral. Prefieren el riesgo de una nueva masacre antes que admitir que Bukele tiene la razón. Pero el pueblo ya no compra ese discurso barato. Listado de países que aplican la cadena perpetua. 1. Estados Unidos, cadena perpetua sin libertad condicional. 2. Reino Unido, orden de vida entera. 3. Francia, período de seguridad ilimitado. 4. Italia y Alemania, cadena perpetua. Mira esa lista y dime si no te hierve la sangre. Los mismos organismos internacionales que hoy señalan a El Salvador con el dedo inquisidor viven cómodamente en países donde la cadena perpetua es el estándar de civilización. ¿Por qué en Francia es justicia de primer mundo y en El Salvador es dictadura? Hipócritas de doble moral. Nos quieren mantener como un laboratorio de caos, como un zoológico de violencia, mientras ellos protegen a sus ciudadanos con muros de acero legal. Se acabó el tiempo de ser
el patio trasero de los experimentos fallidos de la agenda globalista. El Salvador ha decidido que sus leyes la escriben los salvadoreños, no un burócrata en una oficina de Ginebra que nunca ha tenido que pagar una extorsión para abrir su negocio. Datos de seguridad pública. Reducción de homicidios en El Salvador superior al 90% desde 2019. El Centro de Confinamiento del Terrorismo cuenta con una capacidad para 40.000 reos bajo estricta vigilancia. Datos matan relatos, señores. Con números que el sistema funciona y por eso necesitamos el sello constitucional definitivo. La oposición habla de un supuesto miedo a opinar. Mentira total. El salvadoreño de a pie hoy camina libre por las calles donde antes mandaba el crimen organizado. El único que tiene miedo en este país es el que debe facturar pendientes a la justicia. ¿Te das cuenta? Quieren usar los derechos humanos como un escudo, como una armadura para proteger a los lobos, pero se les olvida que el primer derecho humano es el derecho a la vida de la gente honrada. Sin vida no hay opinión, no hay libertad, no hay nada. Este es el gobierno de las nuevas excusas, porque, como ya lo dije anteriormente, llevan 7 años en el poder de la mano de aquellos a los que ustedes llaman los mismos de siempre, pero que hoy son sus aliados. Usted habla como si el país estuviera igual o peor, pero la gente que vivió la extorsión, los asesinatos, el control de colonias, los toques de queda, impuestos por pandillas, sabe perfectamente que la vida diaria cambió y aquí no manda el relato, manda la experiencia. La pregunta que muchos salvadoreños se hacen y que usted rara vez responde es muy simple. ¿Cuál era su plan concreto para recuperar el territorio sin confrontar estructuras criminales? ¿Cuál era sin poner mesas de diálogo, comisiones simbólicas, pronunciamientos, foros, observación internacional o simplemente dejar que el país siguiera secuestrado? Usted puede criticar métodos, puede pedir mejoras, puede exigir controles y eso hasta cierto punto es válido. Pero lo que no puede hacer es actuar como si la transformación en seguridad fuera un invento de propaganda. La gente no necesita que le cuenten su experiencia, la vive. Y si usted cree que la seguridad no mejoró, entonces diga esto claramente y tenga las faldas y sosténgalo con datos. Y si reconoce que sí mejoró, entonces sea honesta y admita que ese cambio no ocurrió por discursos, ocurrió por decisiones políticas duras que otros gobiernos no quisieron o no pudieron tomar. Con autoridad moral les puedo decir que acá el gran problema del país, y en especial en materia de educación, así como en materia de salud, el gran problema es la corrupción. Cuando usted habla de salud y educación, sí hay retos, pero su discurso ignora la parte incómoda. Usted pregunta dónde está el dinero y afirma que no hay mejor servicio. Hay problemas reales, sí, pero su forma de plantearlos es tramposa porque no reconoce que se está haciendo. No propone un plan medible. No reconoce que el país arrastra décadas de deterioro institucional. Que la Asamblea Legislativa debería establecer desde la Comisión Política un perfil previo. El perfil de procurador de los derechos humanos que El Salvador necesita. Desde nuestro punto de vista, se necesita un funcionario o una funcionaria independiente realmente, valiente, que se le pueda plantar al poder, incluso a un Estado. Usted pide un procurador valiente que se le plantee al poder. Suena bien, pero en la práctica muchas veces ese discurso se traduce en esto: un procurador que piense como usted. La independencia real es investigar con rigor, documentar, recomendar y actuar con estándares, no con agenda política. Y aquí aplico una línea moral que decía Santo Tomás de Aquino: la justicia sin misericordia es crueldad y la misericordia sin justicia es disolución. Si hay casos concretos, detenciones indebidas, falta de debido proceso y abusos, se investiga con nombre, fecha, expediente, juez, fiscalía y una ruta legal. Si no, lo que queda es simplemente propaganda. Un procurador para la defensa de los derechos humanos que le diga también al Estado salvadoreño: usted está afectando el derecho de reunión y de asociación con la ley de agentes extranjeros. Cuando usted habla de la ley de agentes extranjeros, discútala con honestidad. Cuando usted habla de ley de agentes extranjeros, discútala con una honestidad.
Usted afirma que es control y censura. Ok. Entonces haga el ejercicio completo. Compare con marcos regulatorios de otros países. Explique qué parte exacta limita derecho y cómo. Diferencie entre transparencia financiera versus persecución política. Si su punto es esto puede usarse mal, esa es una discusión válida, pero decir esto es autoritarismo sin un análisis técnico es etiquetar para totalmente deslegitimar. Aprobamos una ley sumamente especial para todos aquellos inversionistas, y todo aquel que quiera traer dinero hacia El Salvador, que es una reforma a la ley del impuesto sobre la renta. Y esto aplica para las personas naturales o jurídicas salvadoreñas o cualquier inversionista extranjero que quiera mover sus capitales, títulos, valores, bonos para El Salvador. Ya no va a pagar renta. Antes se pagaba un 30% de renta que era oneroso y que alejaba las inversiones. Ahora es 0. Queda aprobado el dictamen número 318, favorable de la Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto. Y como era de esperar, la diputada que obtuvo el voto de la familia de los pandilleros y que casualmente el número es bastante aproximado a la cantidad de terroristas que están guardando prisión con la cantidad de 69.079 votos, la señorita Claudia Ortiz, que representa el 6.40 de los votantes. ¿Ustedes qué creen que votó? ¿Sí? Votó como siempre. Ya sabrán cómo. Voté abstención en la propuesta de eximir del impuesto sobre la renta el ingreso de capital para favorecer al sector financiero. Las remesas ya estaban exentas. Quienes necesitan un alivio económico son los salvadoreños más vulnerables para acceder a alimentos y medicinas. Solo para aclarar, Claudia Ortiz, abstenerse es votar que no. Esto es como el sexo. Una cosa es decir no, que le duele la cabeza, y la otra es abstenerse de no tenerlo. En síntesis, el perjudicado siempre es el valiente que tienes al lado. Lo mismo es con el pueblo, con la diferencia que nosotros pagamos tu salario para que hagas las cosas bien. El perdedor a un curul en Santana y que recibió una total paliza, el señor Paul Monroy, compañero de baile de la Claudia Ortiz, afirma que la gente que votó por Claudia Ortiz solo es gente pensante. No puede porque ese uno que votó es pandillero o familiar de pandillero. No, porque yo fui a votar, mi familia fue a votar y mucha de mi familia votó por Claudia Ortiz y no son ni pandilleros ni familiares de pandilleros. Simple y sencillamente porque somos gente que no creemos en la forma de actuar de ciertas políticas públicas. Pero la gente sabe, todos sabemos que los votos de Claudia Ortiz, yo insisto, son los votos de los pandilleros. No, esa es la publicidad que ustedes hacen y a lo que ustedes la quieren vincular. La señora Claudia Ortiz la invitaron a votar porque a los pandilleros le dieran pollo, pero ella votó para que los liberen ya. El que entendió, entendió. Y si no les queda claro, esta señora habla como política. Se justifica por algo que no se estaba discutiendo en ese momento. Una cosa es la renta para inversionistas y traslado de capitales para El Salvador, y ella sale con que las familias no tienen acceso a alimentos y medicinas. Ese problema, señor Ortiz, no se estaba discutiendo en ese momento. Cuando esa reforma económica llegue, le aseguro que usted hablará de por qué no le cambian de color a la ropa de los presos. Porque como siempre, trabajando en otra órbita totalmente desconocida. En fin, así las diputadas de oposición en El Salvador. Definitivamente hay algo turbio que se está cocinando. Una mujer honesta, luchadora, defensora de los derechos humanos y de los supuestos abusos que han sufrido los angelitos de Dios, los mareros, porque esos son para Claudia Ortiz. Mareros son Claudia Ortiz. Lo dicen los miles de vecinos, personas que habitan en las colonias donde antes vivían esos individuos que usted defiende bajo el manto y el discurso para ese porcentaje que es el margen de error reconocido por el presidente. ¿Estaba usted haciendo algo de verdad relevante para terminar con los mareros de la MS-13 y la 18? ¿O estaba haciendo documentos para Funde
y con un muy buen salario. Es que ese es el tema con todos ustedes, los que ahora desfilan como defensores de mareros y de ratas. Defensores de mareros y de ratas. Claudia Mercedes Ortiz Mengíbar, diputada de la República de El Salvador por parte del partido Vamos. El día de ayer diste uno de los discursos que dentro del marco de la libertad de expresión has demostrado que hasta la hipocresía y las estupideces pueden formar parte de una misma persona. Has caracterizado tu papel de la mejor manera posible, porque de todos ya es conocido la capacidad que tienes para ser un chingaste. Tus palabras, aparte de ser un guión escrito, simplemente denota que a ti no te importa y nunca te ha importado el trabajo legislativo. Lo que te importa es venderte al mejor postor, porque el precio para alguien como tú ronda el valor de la inmoralidad. Porque al igual que el estilo de Barbie que llevas, ya sabemos que dentro de la cabeza solo existe eso, lo que comúnmente es conocido como aire. Tú eres el mejor reflejo de lo que simboliza la oposición corrupta de principio a fin. Y quizás por eso mismo la población está cansada de saber que aún en El Salvador quedan personas como tú. Sobre el informe de la comisión. La hipocresía, señora Claudia Ortiz, no se limita a simplemente ocultar sentimientos o actuar con deshonestidad. Sin embargo, la hipocresía también puede tener consecuencias negativas, ya que afecta la confianza y la credibilidad. Quizás por eso nadie le cree a usted. Cuando una persona es demasiado falsa, puede generar indignación por su falta de empatía, sus críticas a escondidas y su doble rasero. Pareciera ser que te estoy definiendo, o mejor dicho, pareciera ser que le estoy describiendo, tal y como usted es en realidad, señorita Ortiz. La hipócrita en la Asamblea Legislativa es usted, Claudia Mercedes Ortiz Mengíbar. ¿O quiere que mejor me exprese o diga en este video la diputada que me antecedió, para que vuestra majestad no se sienta ofendida? Hipócrita es usted porque mes a mes cobra un salario y tiene una asignación presupuestaria de más de $14,000. Y la pregunta es, ¿para qué? Hipócritamente, en su periodo legislativo, a los salvadoreños que pagan sus impuestos a El Salvador, su escaño político nos costará más de $500,000. ¿Y cuál es el resultado? La hipócrita es usted, señora Ortiz, que habla de corrupción cuando usted ha sido corrupta en no defender la vida de las personas como principio y fin de todo, al no aprobar la continuidad del régimen de excepción que tanto beneficio ha traído a nuestro querido país, El Salvador. Usted piensa que ya se nos olvidó cuando usted de manera mentirosa y de manera hipócrita sacó una campaña que la vivianada la pagas tú. Cuando usted utilizaba fotografías y material de otros países para hacer una campaña, de la cual solo demostró su alto nivel de hipocresía y de cómo una persona tiene la capacidad de actuación y sentirse indigna a la vez. Felicidades, señorita del traje rosa. Que lo único que diré como un salvadoreño más es que voy a expresar a los cuatro vientos que deseo, desde lo más profundo de mi corazón, que espero que algún momento dentro de su cabeza, llena de aire, algunas neuronas le digan a las otras, libérenla ya. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido.
Política y Fe, vista de otra manera.